Nada más que no vuelves a entrar a mi taller, no. Pero sí necesito que me puedas decir de qué manera podemos solucionar el que tú no estés de acuerdo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Todos los que estamos aquí, siempre como maestros, como líderes, como conferencistas, como una persona que está trabajando con gente, siempre vamos a tener conflictos. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales, las relaciones humanas son muy complicadas. El mismo Señor Jesucristo tuvo problemas de relaciones humanas, aún con los 12 ampones con los que Él trabajaba, ¿sí? Entonces tratar de conciliar, ¿sí?, los diferentes caracteres, los diferentes temperamentos es muy difícil. Así es que te voy a hablar, hay alrededor más o menos de unas 12 y 15 destrezas de cómo poder manejar los conflictos. Voy a tratar de tocar cuando menos 4 de las más importantes y más prácticas en un conflicto. Y estamos hablando de cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿quiénes de aquí son maestros de escuela dominical? ¿Quiénes están trabajando con niños? Bien, baja su mano. ¿Quién está trabajando con adolescentes? Excelente. ¿Quién está trabajando con adultos? Bien. ¿Quién nada más no trabaja en nada y calienta la banca? Gracias por su sinceridad. Vientos. Ok. Lo que usted tiene que entender es que si usted está trabajando en una congregación, usted está trabajando con líderes, futuros líderes. Son personas a las que Dios diseñó y creó para un proyecto especial. Y entonces es obvio que tengamos ahí puro cachorro de león en los salones. O sea, futuros pastores, evangelistas, maestros, profesionistas, ¿verdad? Entonces son líderes en potencia, pero que todavía no se desarrollan. ¿Y cómo vamos a poder nosotros solucionar estos conflictos? Bien, vamos a comenzar. La primera es ganar. Esa es la primera destreza. Tú eres el maestro, tú eres el líder, tú estás en medio de dos personas o de todo un grupo que tiene un conflicto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a enseñarle, no se trata de que tú resuelvas siempre el conflicto. Se trata de que tú enseñes a las personas que están contigo a resolver el conflicto. Y entonces tenemos que ocupar todas estas destrezas para que vayamos habilitando a la gente. Y eso nos ahorra mucho trabajo, nos ahorra mucho tiempo. Entonces vamos a ver un poquito. ¿Qué es esto? Bueno, la perspectiva de ganar se basa en cambiar el conflicto de un ataque de adversarios en cooperación. ¿Sí? Tenemos que buscar que las dos partes que están encontradas busquen un punto en medio, un punto de equilibrio en donde las dos diferencias, ¿sí?, porque eso es importante, ahí se queden. Escuche esta parte, ¿sí? Tenemos que entender que todos tenemos diferencias y tenemos que mantener a estas personas en la actitud de diferencia, no de conflicto. Es como en los matrimonios. Los matrimonios tenemos diferencias. El problema es que si no sabemos mantenernos en el nivel de diferencia, lo llevamos a conflicto. Entonces, que entienda la gente con la que tú estás trabajando que es una persona que no todo el tiempo tiene por qué estar de acuerdo en todo y con todo, pero que tiene que entender la diferencia entre una diferencia y un conflicto. Otra parte importante es convertir eso en cooperación. ¿Cómo podemos sacarle ventaja? Y lo vamos a ver ahorita, cómo sacarle ventaja a un conflicto. Es un cambio poderoso de actitud que altera el curso completo de la comunicación. Tenemos que enseñar a la gente cómo manejar la comunicación en medio de un conflicto. Y ahorita vamos a ver por qué. Probablemente tú eres la persona redirigiendo el curso del conflicto. Por lo tanto, la primera persona a quien tienes que convencer es a ti misma. ¿De acuerdo? Tenemos que convencernos a nosotros que las destrezas que hemos adquirido van a servir para poder resolver un conflicto. Y las personas, cuando tú estás dirigiendo el conflicto, tienen que sentirse confiadas porque tú estás confiado. Tú estás confiado. Y de eso se trata, de poder obtener algunas herramientas que nos van a ayudar a este punto. Hasta que le ponemos atención, usualmente nos damos cuenta de la manera en que discutimos. A veces no nos damos cuenta y empezamos a subir la voz. Y cuando lo primero que hacemos nosotros es dejar de escuchar y lo cambiamos por oír. ¿Por qué? Porque lo único que estamos buscando es una contrarrespuesta a lo que nos están diciendo. Y cuando nos sentimos perdidos empezamos a aumentar el volumen de voz.
Y entonces es una manera defensiva y lo único que hacemos es descubrir que no vamos a resolver nada, que al contrario, vamos a empeorar las cosas. Todo esto lo tenemos que enseñar a nuestra gente. ¿Y por qué no un día hablar de conflicto en un tema en el culto? ¿O por qué no hablar en la escuela dominical, en tu reunión de jóvenes o de adolescentes, cómo podemos resolver conflictos? Y esto te va a ahorrar mucho trabajo con tu gente. Nuestras relaciones al conflicto están basadas en viejos hábitos. Nosotros aprendemos a resolver conflictos como nos lo enseñaron papá y mamá. ¿Y cómo lo hacía papá y mamá? ¿Qué tienes? Decía la esposa y el marido. Nada. ¿Pero cómo te fue hoy el trabajo? Bien. ¿Pero no tuviste problemas con el jefe? No. ¿Qué comieron? Lo de siempre. Están enojados. Están enojados, no hay comunicación. Están los que gritan, los que manotean, los que avientan las cosas, los que sacan la ropa por la ventana y todos los vecinos se enteran, ¿verdad? Viven en el 12º piso y ya le cayeron todo, y todo es todo. Y a veces hasta roto. Entonces esa es la manera en la que nosotros aprendemos a resolver conflictos, porque esa es la manera en la que nos enseñaron en casa, ¿sí? Vas a ver al joven o al niño que agarras en la pataleta y se sale del salón. ¿Por qué? Porque así le hacía su papá. Se enojaban y el papá se iba, soltaba la puerta y se iba. Y algunas veces jamás regresó. Entonces así es como hemos aprendido nosotros a resolver conflictos. Y tenemos que entender nosotros que nosotros mismos tenemos que romper nuestros viejos hábitos de cómo resolver conflictos. Cuando nos vemos retados, activamos el modo tú o yo. Pero alguien tiene que ganar. Y por lo general queremos ser nosotros, ¿verdad? Bien, mientras las personas pelean sobre soluciones opuestas, o sea, hazlo a mi manera, eso no está bien, hazlo como yo digo. En resumen, es una lucha de poderes solamente. Estamos buscando demostrar quién tiene más autoridad en todo esto. Bien, la perspectiva de ganar dice, yo quiero ganar y quiero que tú también ganes. Los dos tenemos que ganar en este conflicto. Y cuando tú tienes un conflicto y dice la gente, ¿sabes qué? Yo quiero que tú también ganes en esta división, que tú ganes en este conflicto, que tú ganes en estos malos entendidos. La gente se desarma. Recuerdo una ocasión, iba yo en mi vehículo, era una camioneta pequeña y venía una micro grande y venía vacía, nada más el chofer venía manejando y no sé en qué arte los dos damos la vuelta al mismo tiempo y nos pegamos. Bueno, los dos vehículos se pegaron, pero su vehículo se volteó. Y dije, órale, esta camioneta está buena. Se le pone el brinco a las micros. Y entonces se baja el muchacho, no. Yo lo vi así. Bueno, entonces a muchos los veo así, pero ese sí estaba grandote, moreno, de esos que traen las camisetas así y el palillo de dientes se le rompió y se baja furioso. E inmediatamente lo veo y, Señor, dame sabiduría. En ese momento yo dije, yo soy David contra el gigante. Me bajo y le digo a usted, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿No te pasó nada? Revísate. Sí, señor, estoy bien. ¿Qué hice? Lo desarmé. ¿Y cómo lo desarmé? Diciéndole que me interesa más él que yo y mi camioneta. En nanosegundos cambió de actitud. Le digo, siéntate, no te vayas a desmayar. Recibiste un golpe. Y se sentó. Yo, Señor, sí, que se siente. Y al final, obviamente, pues resolvimos el conflicto. Pero estás hablando de que es una reacción inmediata, que tienes que dominar esa destreza, ¿sí? Para que no te metas tú mismo en conflicto. Ahora, el reto es lograr que esto suceda, que los dos puedan ganar. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Bien. Número 1, observar necesidades en vez de solo buscar soluciones. No quieras resolver el problema rápido. Porque por quererlo resolver, no lo resolviste. Al rato va a volver a surgir. Tienes que buscar soluciones. Ahora, estás hablando de temperamentos diferentes. Ajá. ¿Por qué te parece que es esa la solución? Esa es una pregunta. ¿Por qué crees que es correcto que le tengas que hinchar un ojo?
¿Por qué crees que es correcto que le tengas que decir como le dices? ¿Cuál es la verdadera necesidad ahí en el problema? ¿Qué está pasando? Tú tienes que tener la mente fría. Y más si es tu hijo contra otro. Si es algún familiar tuyo contra otro. Si es el hijo del pastor contra otro. Tú tienes que mantener una actitud de mente fría. Modo avión. ¿Ok? Tranquilo. No te puedes involucrar emocionalmente porque no vas a resolver conflicto y vas a tomar partido. ¿Qué valores están en juego en este conflicto? ¿Qué estamos nosotros convirtiendo en un valor por un contravalor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué valor tenemos que enseñar? ¿Qué valor tenemos que rescatar que no se pierda en este momento, en ese conflicto? Y tener que llevar a las dos partes a reconocer que están violando un valor bíblico, que están violando un valor moral. ¿Cuál es el resultado que esperas cuando tienes ese conflicto? ¿Qué deseas? Y puede ser que en el momento no se vuelvan a ser amigos. Vamos a tener que pasar un tiempo, porque todos somos diferentes y nuestro sistema de cicatrización emocional es más lento que otros o es más rápido que otros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a veces tenemos que enseñar a las personas cómo pedir disculpas. Yo me acuerdo que había dos niños en un campamento, ya me tenían hasta aquí. Se veían los dos y se agarraban. Y un día yo ya desesperado, usé todas las destrezas, todas. Bueno, hasta consulté a Nostradamus a ver qué podía hacer y nada funcionaba. Hasta que un día en un acto de desesperación busqué una cuerda de esas grandotas que parecen de muelle y los puse nariz con nariz a los dos, nariz con nariz, y los amarré como Apache, hasta los pies, ya estaban los dos, y les digo, no los voy a soltar hasta que se pidan disculpas. Y empezó, no, manito, dame disculpas, manito, dame una disculpa, y ahí entendí que no, les había enseñado que es pedir una disculpa, y la estaban pidiendo, pero no correctamente, ¿sí? Ahora ya son todos unos hombres casi casados, unos animalotes, ¿verdad? Enormes. Y me dicen, pastor, la vamos a amarrar, como un día usted nos amarra. Ok, la destreza de ganar se basa en regresar a las necesidades. ¿Qué es lo que la persona está demostrando en su molestia? ¿Qué está necesitando la persona? ¿Atención? ¿Comprensión? ¿Reprensión? ¿Consuelo? ¿Qué está necesitando la persona que provocó el conflicto? Tenemos que entender qué es lo que provoca. No es porque usted va y ve a esa persona que rompe el vidrio. ¿Qué fue lo que provocó que lo rompiera? ¿Por qué? ¿Fue un accidente? Pero tú te diste cuenta que tomó la piedra conscientemente y la aventó al cristal. Tú te das cuenta que ese niño está mordiendo a otros, está pateando a otros, o está abusando de su fuerza con otros. Ese es el resultado, no es el origen. ¿Qué te está diciendo con eso esa persona? Entonces lo tienes que llevar a esa persona, ¿sí?, a que empiece a buscar cuál es su necesidad. ¿Qué necesita ese niño, ese joven, ese adulto? Reconocer diferencias individuales. Rapidísimo. ¿Quién aquí es hijo uno? Primogénito. Levante la mano, hijos uno. Póngase de pie rapidísimo. Hijos uno. Rápido. Ok, ¿quiénes son los hijos uno? Por lo general los hijos uno son personas, vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. Los hijos uno por lo general son personas muy ordenadas. ¿Sí? Son de los que los calzones desde blanco hasta negro y pasando por todos los colores primarios. Su closet lo tienen perfectamente bien ordenado, ¿sí? Son los típicos, por lo general, ñoños desde la escuela, o sea, desde la primaria hacían bien sus maquetas, eran los que le ponían los márgenes, aunque no pedían márgenes, numeraban, tenían sus colores acomodados de más a menos, sus lápices con la punta perfectamente bien sacada, ¿verdad? ¿Voy bien? ¿Más o menos? Más o menos. Son personas que les gusta mucho que las cosas empiecen a tiempo, acaben a tiempo, les gustan las instrucciones, las siguen al pie de la letra,
difícilmente se pierden porque buscan instrucciones. Pueden trabajar en equipo, pero les molesta que esté el número 3, que ahorita vamos a ver al 3, ¿verdad? Trabajando en el equipo. Por lo general son los que todo mundo los escoge para ser parte del equipo, de tareas, de exámenes, de trabajos, porque son los ñoños y las ñoñas. ¿Por ahí voy bien? Es gente que le gusta la contabilidad. Ajá. Es gente que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con física, química, matemáticas, álgebra, los órdenes, todo lo que tiene que ver con orden. Siéntese. ¿Me equivoqué en algunos o le atiné? Número 2. Póngase de pie el número 2, los que son 2. Ok, el hijo que es 4, es 2. El hijo que es 4, que es número 4, también es un 2. Póngase de pie los 2. Bien, ¿quiénes somos los 2? Por lo general los 2 son gente súper dinámica. ¿Sí? Son la salsa de los tacos, son la alegría de la fiesta. Son como el Papa, o sea, salen a la calle. Les mueve la cola el perro que a todos muerde, menos a usted. Usted es muy conciliador, no le gusta que la gente se pelee, va y los reconcilia. Es muy fiel, es muy apasionado. Es de los que en unas películas de dolor, nadie puede sentarse a un lado de usted. En la película cómica lo callan porque es el que... ¿Sí? Son las personas que organizan todo. Ajá. Son las que siempre andan poniendo de su bolsa. Son las personas que ya para cuando llegan a su casa después de la quincena, ya ofrendé, ya diezmé, ya di. Si la avenida está llena de migrantes, me quedé sin dinero. ¿Okay? Son los típicos Greenpeace, veterinarios, carreras que tienen que ver con la sociología, con derecho, las relaciones humanas. ¿Muy bien? Sí. Ok, siéntense. Ok, los número 3, pónganse de pie los número 3, que están por desaparecer, déjeme decirle. Ahorita va a ver por qué, porque las familias ya no están teniendo 3 hijos. Ya son familias que no tienen 3 hijos, ya están por desaparecer. Los 3, esos son mochila al hombro. Los 3 son esos chicos o chicas que si hoy pierden $1,000,000 no hay problema, pero si los pierde el 1 se suicida. El 3 no hay problema porque en 2 semanas los vuelve a recuperar. El 3 es de los que le encanta Animal Planet, National Geographic, History Channel. Se van al mundo, sueñan con ser misioneros, son los mejores misioneros. Son abusadísimos para hacer que los demás hagan su chamba. Ajá. Son excelentes manipuladores, para lo bueno y para lo malo. No son tienen una característica, ellos en 5 minutos, si yo lo dejo a ustedes, a esos 3 parados aquí, y me voy en 5 minutos, ya todos son compadres de ellos. Sí, pero el problema es que ellos no son muy buenos para permanecer en un lugar, en un ministerio, en una buena relación. No son malos, pero son gente muy arriesgada, son gente muy osada, ¿de acuerdo? Por lo general tienen carreras truncas, casi empiezan todo con mucho ánimo, pero si no encuentran quien se los haga, entonces terminan dejando el asunto. Tomen su lugar. Resulta que tú tienes en tu salón hijos 1, hijos 2 e hijos 3. Y luego para colmo son auditivos, o visuales, o manuales. ¿Cómo manejas un conflicto contra un 1 y un 3? El 1 cínicamente se va a burlar del 1. El 3 también se va a burlar del 1. Ay, ¿qué tanto drama pasa? No lo entiendo. Si nada más le dio un zape. O sea, no entiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? O sea, ¿qué problema tiene que le diga que me gusta su novia? Esas son tus problemáticas. Tienes 3 tipos de temperamentos, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene características únicas y llamamientos únicos. Entonces tenemos que reconocer las diferencias individuales. Cada uno es diferente y ese es tu trabajo. Tienes que conocer, ¿sí? Cuando menos en un 60-70% de cómo es cada una de las personas con las que estás interactuando. Apertura para adaptar nuestra posición y actitud a la luz de la información compartida. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias del ambiente con el que estamos trabajando. Ajá.
Yo he tenido experiencias de tener que trabajar con puro judío, o con puro guatemalteco, con puro cubano, con puro chilango, con puro norteño, o con mezclas de todo. Ajá. Entonces tenemos que entender nosotros que tenemos que tener una apertura correcta para adaptar nuestra posición y actitudes a la luz de... Es decir, cuando tú ya le explicaste, si él entendió que es un 3 y ella ya entendió que es un 1, imagínense a los dos unos casados y obviamente tienen un hijo. Hay 3 unos. ¿Qué van a hacer todo el día? Jugar ajedrez. ¿Sí? Pero resulta que ella es un 2 puro y él es un 1 puro. Y a él le purga ir a las obras musicales. Se duerme. ¿Sí? Y entonces van a tener problemas de compatibilidad en algunos puntos. Entonces, ¿cómo poder conciliar todo eso? Ahí es en donde entra la capacidad de podernos adaptar a cada uno de los chicos con los que estamos interactuando. Atacar el problema, no a la persona. No a la persona. Mordió, pateó, es una rabieta. Lo encontraste con el cigarro en la boca, fumando, y se tragaba el humo porque pasaste. Ya lo metes al infierno, ya lo condenaste. Tenemos que entender que una cosa es el pecado y otra cosa es la persona. Una cosa es la actitud y otra cosa es la persona. Entiende que todo lo que estás viendo es el resultado de algo que hay adentro. Dice la palabra, Jesús dice que lo que hay en tu corazón, ¿sí?, es lo que sale de tu boca o de tus actitudes. Tienes que trabajar las actitudes, ¿sí?, respetando a la persona. Destreza 2, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Sí, bien. Destreza 2, respuesta creativa. Esto es buenísimo. La respuesta creativa a un conflicto se trata de cambiar problemas a posibilidades. Problemas a posibilidades. ¿Cómo podemos cambiar la situación? Se trata de conscientemente escoger el buscar lo que se puede hacer en vez de quedarse con cuán terrible es todo. Ahí estamos hablando de los unos. Estamos hablando de un uno. Híjole, es que ya no se puede. ¿Por qué no hay luz? Es que ¿cómo quieren que dé mi conferencia si no tengo proyector? Ya no puedo. No puedo dar. Porque yo todo lo hago con proyector. O sea, ¿a quién se le ocurre no poner un proyector? Y el 2 te va a decir, pues grita, párate de cabeza. Búscate un plumón ahí, algo, y escríbele. ¿Qué está haciendo? Buscando soluciones. ¿De acuerdo? Se busca afirmar que vas a escoger extraer lo mejor de la situación. Tenemos que llevar a los niños, a los jóvenes adolescentes en un conflicto, a verlo como una oportunidad de desarrollar nuestra capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en la gran mayoría de las empresas que se están convirtiendo en empresas transnacionales, no van a estar pagándole a tu hijo por su alto nivel académico con un promedio de 10.9. Están contratando chicas y chicos que tienen la capacidad de ser resolutivos. ¿Cómo puedo resolver esta problemática? Y a veces nos ponen a prueba para poder resolver un conflicto en la línea de trabajo, ¿verdad? En un problema de un cliente, ¿cómo lo vas a solucionar? Y estás contratado. Estás contratado. Por ejemplo, a mí me invitan a dar conferencias y capacitación a jóvenes de cómo pedir trabajo. ¿Cómo pedir trabajo? Acabo de estar en el Colegio de México y estaba dando un curso de cómo exactamente ir a pedir un trabajo. Y una de las características que le digo es, ve e infórmate la empresa. ¿Cuándo nació la empresa? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son sus filiales? Empieza a conocer todo lo que tiene que ver la empresa y empieza a buscar una problemática que tiene la empresa. Y cuando el derechos humanos o los recursos humanos te pregunta el por qué es que crees tú o consideras que tienes que estar ahí, tú le dices, porque usted tiene este problema. Este problema lo tiene usted y yo tengo la solución. Así de simple. Y entonces empiezan a investigar y entonces empiezas a desarrollar la capacidad, empiezas a enseñar a tus niños, a tus jóvenes y a tus adultos la capacidad resolutiva, la capacidad de poder solucionar cualquier tipo de problema. Nuestras actitudes colorean nuestros pensamientos.
Lo que nosotros, con la manera en la que reaccionamos, nos dice en qué pensamos y cómo pensamos las cosas. Es un conflicto, en un conflicto nos ponemos máscaras. Las máscaras representan actitudes. Yo te pregunto, ¿qué máscara te pusiste hoy para venir? ¿La máscara de querer aprender? ¿O la máscara de a mí qué me van a enseñar? ¿Qué máscara te pusiste? Porque todos usamos máscaras. Recuerdo que en una ocasión estaba en una conferencia como esta, le dije, les voy a pedir un favor. Estaba hablando acerca de actitudes perturbadoras y le decía, les voy a pedir un favor, no puedo comenzar la conferencia si no se quitan la máscara. Gracias. Y la gente dice, pues ¿cuál máscara, no? Y ya los hiciste pensar. ¿Y qué hiciste? Hacerlo cambiar de actitud inmediatamente. Le estás diciendo, es que tienes una cara que no es la correcta para lo que voy a hacer. Y necesito que tengas la cara de la... Ponte la máscara de que quieres que yo te enseñe algo. ¿Qué máscara usas todos los días? ¿Ves las dificultades como problemas o como retos? Y a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar la situación? ¿Cómo podemos buscar que esa problemática que se está generando en el grupo se convierta en un reto para todo el grupo, para todo el equipo, para todo el salón? ¿Cómo podemos convertir una problemática que acabamos de ver en el grupo, esa chica que ya no viene al culto, que ya no viene a las reuniones de jóvenes, porque ya se enamoró de un chico que no es cristiano? Y la Biblia dice que los dos se van a ir al maldito infierno porque los dos andan. Pero ¿cómo podemos nosotros motivarlos para que regresen? ¿Cómo podemos motivar a todos los chicos para que no hagan lo que están haciendo? Esos son los retos. ¿Cuáles son las posibilidades en todos los conflictos? En todos hay posibilidades positivas. En todas. Nos quejamos nosotros como sociedad del nuevo sistema penal acusatorio. Pero no hemos entendido nosotros que México no tiene la capacidad, ningún país tiene la capacidad para tener tantas cárceles. Y a veces metían a gentes a la cárcel por un delito que no ameritaba más de 2 años de cárcel. ¿Hay alguien aquí que es abogado? No se avergüence, levanta su mano. Y entonces, ¿qué hacíamos? Llenábamos las cárceles de gente y se nos ponía peor el asunto allá adentro. Entonces tuvimos que buscar un nuevo sistema penal acusatorio para que la persona no tuviera que estar cuando menos 6 meses para que decidan si merece 2 años o no su pena. Para que después le digan, sabe que ya se puede ir, pero ya se convirtió en ladrón, ya sabe hacer placas clonadas, ya sabe falsificar billetes, ya sabe el 2 de bastos, en fin. Ajá. Bien. Tú como mediador te vas a enfrentar a personas con baja autoestima. Personas que tienen mentalidad de perdedores. Ahí están en tu salón, ahí están en tu grupo, ahí están en tu iglesia. Personas que tienen un problema de baja autoestima. Siempre se consideran como perdedores. Tienen la tendencia a vivir a la defensiva y sospechan de los demás. No ponen límites en sus relaciones porque tienen miedo a ser abandonados. Tienen miedo al cambio, juzgan constantemente, no cumplen acuerdos y no creen en ellos mismos. Ahí tienes sentado a una mujer, a un hombre que tiene codependencia, que tiene un problema de baja autoestima. ¿Qué vas a hacer con esa persona? Y resulta que también en tu grupo, bueno, vamos a seguir hablando de ellos, son incapaces de ser naturales. No pueden ser como son. Tienen que buscar una máscara para defenderse de todos. Exageran, pretenden y mienten a causa de su inseguridad. Se sienten avergonzados de sí mismos, siempre le echan la culpa a los demás, quieren que los demás los vean como buenos. Por lo general estas personas buscan causar lástima y tú les estás ministrando y ya terminaste llorando con ellos. Maldito mundo, tienes razón. Y ya te involucraste, ya no resolviste el conflicto. Y vas y te paras allá a la avenida y te desnudas con él para poder reclamar tus derechos como ciudadano. Y ya la regamos. Siempre buscan la aprobación de los demás, son pesimistas y negativos. Vamos a ir de campamento, ¿y si se nos suben los bichos? ¿Y si llueve? Oye, aquí tiene 3 siglos que no llueve, estás en el Sahara. Ah, pero si hay bichos. Sí hay bichos. Y puede haber serpientes, ardientes, porque yo recuerdo...
Siempre racionalizan por miedo al cambio. O sea, no quieren cambiar, pero son muy inteligentes para justificar el no querer cambiar, o una actitud, o una manera de pensar. Celosos y envidiosos, no aceptan cumplidos ni halagos. Vamos a ver, y tienes en el salón chicos o chicas que tienen un alto nivel de autoestima. ¿Sí? Chicas y chicos. Y puede ser que ese chico está viviendo en medio de una situación muy fuerte de disfuncionalidad familiar. Y sin embargo tiene una autoestima impresionante. Puede ver que los papás se divorciaron, el papá es un alcohólico, la mamá es de lo peor, es la que arma las camorras en la colonia. Y este chico tiene esta chica tiene una autoestima impresionante. Y puedes tener por otro lado una familia muy cristiana, muy consagrada, y el hijo tiene un problema de baja autoestima. ¿Cómo podemos manejar esas dos personas que caen en un conflicto? Vamos a ver las características de él. Son personas seguras de quiénes son. No ocultan sus sentimientos. No sé si le ha pasado, no tiene ningún problema ni ninguna inhibición el decir que le van a la América. O sea, es gente con una alta autoestima y muy ignorantes, pero con un nivel de autoestima. Tienen capacidad para reconocer sus propios logros en la vida. Tienen la habilidad de perdonar a los demás y admitir sus errores. Ellos no tienen problema en decir, sí, me equivoqué, ¿qué onda? Perdónme, ¿no? Bueno, pues vamos a dar la vuelta al ojo y vamos a seguir. No, el otro que tiene una baja autoestima, se la guarda, hasta que ya no la aguanta, va y la vomita. Y bate a todo mundo. No le teme a los cambios en sus vidas. Son bien adaptables. Saben relacionarse con los demás y saben adaptarse a estar solas esas personas. No tienen ningún problema con eso. La perspectiva de respuesta creativa dice, no puede haber ganador ni perdedores, sino aprendices. El hombre o mujer que tiene un alto nivel de autoestima también necesita aprender. Y necesita a veces bajarle al volumen, bajarle a su fuego, ¿sí? bajarle a muchas de sus actitudes. ¿Por qué? Porque a veces meten conflictos a la baja autoestima. Tenemos que entender que los dos necesitan aprender, los dos, el de baja y el de alta, los dos tienen forzosamente que aprender algo de este conflicto. Encontrar en medio del conflicto dónde se encuentra el aprendizaje. ¿Qué tienen que aprender ellos dos de eso? ¿Qué tienen que aprender de andar metiéndose en sus cosas privadas, en su Face, en sus redes sociales? ¿Qué tiene que aprender ese de una alta autoestima de estar hablando o burlándose de aquel que tiene una baja autoestima? ¿Qué tiene que aprender? El de baja autoestima es llevarlo a descubrir que se puede aprender a dejar de quejarse todo el tiempo. Tenemos que llevarlos a eso. Y en ocasiones, por ejemplo, yo le pedí a una empresa porque me contrataron precisamente porque tenían un problema de producción. Iban a ser descalificados como ISO porque había mucha problemática de actitudes laborales. Entonces teníamos que cambiar el ambiente laboral. Y entonces empezamos a hacer unas pruebas ahí, unas baterías, y separamos y pusimos a todos los que estaban de baja autoestima y pusimos a un lado a los que tenían una alta autoestima. Entonces a todos los que estaban en una baja autoestima me los llevé a un lugar, a un hospital de cáncer terminal para niños, una institución privada. Y después me llevé al otro resto, al Teletón, me los llevé a un clínico. Los de alta autoestima, ese día gastaron toda su quincena, toda, en muletas, sillas de ruedas, prótesis, todo. Estos terminaron agradeciéndole a Dios por la vida que tienen. Ajá. Y a veces tenemos que hacer actividades de choque. Sácalos de su grupo, sácalos de las cuatro paredes, llévalos a un lugar de choque emocional y los hace empezar a entender, ¿sí?, que los de alta autoestima tienen que aprender a entender, a reconocer que hay personas con mucha necesidad, ¿sí?, y que requieren de su ayuda, requieren de su actitud. No quieren muletas, no quieren sillas de ruedas, no quieren prótesis, quieren abrazos, quieren besos,
quieren que vayas por él y lo recojas a su casa porque el chamaco pesa 40 kilos y la mamá es una flaquita y lo tiene que bajar del camión o de la micro para llevarlo al club. Y ustedes tienen que empezar a aprender, a agradecerle a Dios por la vida que les da, la salud que les da, de decidir qué pueden comer, que pueden viajar, que pueden vestir, que pueden... Y entonces son actitudes, son terapias de choque que bendice mucho a tu grupo y los nivela. Enseñar cómo buscar y encontrar respuestas creativas. Tenemos que ponernos la máscara de buscando respuestas creativas. Convertamos ese conflicto en un reto. Convirtamos ese conflicto. Yo les decía a los pastores, tuvimos un taller hace unos meses, y yo hablaba acerca de soluciones, de debate, y yo les decía, les ponía problemas a los pastores de cómo solucionarlo, y todo lo tenían que, según ellos, todo lo iban a solucionar dentro de la congregación. Y yo les decía, ¿por qué tienes que apoyarte en la congregación? La congregación no te puede apoyar. ¿Cómo vas a resolver ese conflicto? Y lo saqué de las 4 paredes mentalmente. Lo saqué de las 4 paredes emocionalmente. Tuvieron que buscar la solución al conflicto fuera de las 4 paredes. Tenemos que entender que nosotros somos motivadores de retos. Tenemos que motivar a nuestro equipo que está en conflicto a cambiar esa situación, ese ambiente, esa actitud. Pero vuelvo a repetir, como le decíamos al principio, tú eres el primero que te lo tienes que creer. Que tu gente es capaz de cambiar un conflicto por un reto. Y si tú logras que ellos cambien un conflicto por un reto, vas a tener una iglesia en potencia poderosa en tu grupo y pueden lograr muchas cosas. Hasta aquí. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, destreza número 3. Escuchar activamente. Ese es un problema que todos tenemos. Y más los consejeros, más los líderes. Ya tenemos nosotros el cuadrito. Este está dentro del cuadro 2. Le voy a contestar y a la goma. Este ya sé cómo piensa. No, tenemos que entender, aprender todo el tiempo. Tenemos que hacer un ejercicio de cómo escuchar. A mí me toca como juez de circuito tener que escuchar. Tengo que escuchar. Constantemente tengo que estar escuchando. Y yo no sé, aquí están los abogados, no me podrán dejar mentir, que llega un momento en el que se ha descubierto en este nuevo proceso penal acusatorio que el problema no es quién diga la verdad. ¿Quién dijo que era abogado? Levante su mano. Y hemos descubierto que el problema no es quién dice la verdad, sino quién miente menos. ¿O no? ¿Verdad? Esa es la problemática. ¿Y cómo podemos conciliar eso en un salón? Porque todos tenemos intereses, todos. Y en un conflicto se están saliendo a relucir los intereses de cada uno. Entonces tenemos que aprender a escuchar activamente. En esta destreza lo que buscamos es la empatía. ¿Qué es la empatía? Alguien dígame. Ponerse en los zapatos del otro. Ok, 17 de septiembre tembló, ¿verdad? 19. Gracias. Tiembla en México y empieza a salir la sociedad como loca, ¿verdad? Me tocó estar en conflicto. De hecho, tuve que ir a recoger a algunas personas ahí en medio del conflicto Tráfico impresionante. La sociedad, no la policía de tránsito. La sociedad empezó ahí a dirigir el tráfico, todo el mundo cooperando. No había un solo claxon ahí aventando el vehículo, queriendo pasar. Todo el mundo respetando, todo el mundo moviendo piedras, corriendo, jalando. ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? No se activó la empatía. ¿Alguien de aquí es sociólogo? Misericordia, no. ¿Alguien de aquí es psicólogo? ¿Sí? Psicóloga. ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? ¿El cerebro qué? Ahora se le dice cerebro qué. Cerebro ético. ¿Sí? El cerebro de misericordia. ¿Sí? Empezó todo el mundo, pero no había empatía. ¿Qué se desarrolló? ¿Cómo desarrollaron la empatía? ¿Cómo esas personas que se quedaron más de 2 días ahí, sin comer, sin dormir, faltando a su trabajo, no les importó que los fueran a correr de su empleo, anduvieron buscando, haciendo y deshaciendo
ellos ya generaron un cerebro de empatía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cada 10 personas que hicieron eso, 9 estuvieron en el temblor del 85. Y sabían lo que era estar en el hoyo. Supieron lo que era estar en la oscuridad. Supieron estar esperando ver quién lo rescataba. Dos actitudes diferentes. ¿De acuerdo? La empatía a veces la tenemos que desarrollar sin haber pasado por el problema de la otra persona. Yo puedo decir con toda seguridad y autoridad moral a alguien que perdió a su papá, lo siento, estoy contigo. Porque yo perdí al mío. ¿Me explico? Pero yo, ¿cómo le puedo decir a una señora que acaba de abortar involuntariamente, producto de un accidente, de una enfermedad? No le puedo decir, lo siento, estoy con usted. Porque no lo siento. Pero son clichés. ¿Cómo podemos generar empatía en un grupo? No lástima, empatía. ¿Cómo podemos generar nosotros el cerebro de misericordia, como decía este varón, en medio del grupo? ¿Sí? Ahí te va. Vas a llegar un día, un domingo, y le vas a decir a todos, a ver, niñas de este lado y niños de este lado, y todos se me sientan y se quitan los zapatos y los ponen en el centro. Inmediatamente van a pensar, híjole, traigo los calcetines rotos. Híjole, no me corté las uñas. En la torre tengo hongos, tengo pitufos en el pitufos. Eso va a pasar. Que se quiten los calcetines. ¿Sí? Y vamos a escuchar ese domingo, fíjate, tú no tienes idea del efecto que causa. Aquí está la doctora que me podrá corregir. Te estás quitando, estás descubriendo una de las áreas más vulnerables de tu cuerpo, que son los pies, y son los menos cuidados. ¿No? ¿No le ha pasado eso? Cuando usted pone en medio los zapatos y los calcetines, ya desnudó a todo el salón. ¿Qué está haciendo? Se empiezan a sentir vulnerables. Y le vamos a pedir a Laurita que hoy nos cuente su historia. Laurita, cuéntanos tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo son tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes? Laurita, cuéntame, a ver, ¿dónde estudias? ¿Qué? Y entonces Laurita empieza a contar todo. Y la gente ya se deja de preocupar porque el primer impacto fue sentirse desnudo. ¿Y ya hubo qué? Empatía entre todos. Ya todos tenemos los pies encuerados. Ya somos vulnerables todos. Ya hay empatía. Vamos a escuchar a Laurita. Nada más a Laurita, Nada más a Laurita. Siempre va a estar Tonito que quiere hablar. No, hoy le toca a Laurita. Escuchamos la vida de Laurita, nos va a contar su historia de Laurita. Y recuerde que de cada 10 niños o jóvenes adolescentes que usted tiene en su salón, de cada 10, 9 vienen de familias disfuncionales. Y va a escuchar cada historia que al final del semestre todos van a vivir con un cerebro de empatía. Todos. Todos. Y van a lograr muchas cosas. Tienes que lograr que las personas en conflicto desarrollen empatía, haciendo sentir a la otra persona que es comprendida, no entendida. No vamos a entender en su totalidad la problemática porque no la hemos vivido, pero sí te comprendo, porque te estoy poniendo atención y te estoy haciendo preguntas para que tú entiendas que te estoy comprendiendo, que quiero saber más para que mi actitud, mi posición cambie hacia tu persona. Esto significa escuchar activamente y para ello existen actividades específicas. Información, se busca obtener una imagen clara del asunto. Laurita es el asunto, ¿ok? Vamos a abrir un canal de comunicación y empezamos a escuchar a Laurita y empezamos nosotros a obtener todo género de información acerca de Laurita. Objetivo del que habla, expresar lo que quiere para que no haya confusión. Tarea del que escucha, obtener detalles, verificar y confirmar lo que el otro está diciendo y lo que se le está olvidando decir. Y a veces tú tienes que dirigir la plática para que persona diga lo que no ha dicho, pero que es necesario que lo diga para que todo mundo nos conectemos y provoquemos empatía como grupo. Haz preguntas, consigue información sobre las necesidades, instrucciones, información del trasfondo. Platica con sus papás,
Invítalos un día a tomar un café, cáeles de sorpresa, conócelos. Verifica para estar seguro de que todos han escuchado y comprendido los detalles de Laurita. ¿Sí? Porque hay alguien que escuchó otra cosa y que le impactó más que otra. Y entonces empezamos a preguntarle y la gente empieza a enfocarse con Laurita. Y al final de la reunión, todo el mundo se va a acercar con Laurita. Todo el mundo, o la mayoría. Oye, Laurita, perdóname, en buena onda. Yo recuerdo que un día hice o dije o vi o sentí. Perdóname. Olvídate. Y todo por haberle quitado los calcetines al grupo. Algunos prepárense porque pueden quedar desmayados. Resume. Para asegurarse de que ambos están de acuerdo sobre los hechos, para escuchar un sí, eso es lo que quiero. Es decir, yo quiero que eso escucharan. Yo quería que todos, Laurita te va a decir con su actitud, eso es lo que yo quería que escuchara todo el grupo. Que fui violada. Que mi tío abusó de mí. Yo quiero que todo el grupo entienda que tengo problemas de alguna dislexia, que no sé leer bien, que tartamudeo, que me avergüenza tener tantos granos en la cara. Yo quiero que la gente lo entienda, pero no sé cómo decírselo. Y se burlan y me humillan. ¿Qué generamos? Empatía. Y hay del que hable mal del rostro de Laurita, porque no se la acaba. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Dese un aplauso.